como un poco de historia, desde la década de los años 50, estos autores como Strampelli o Barraquer empezaron a usar los lentes intraoculares conservando el cristalino de forma natural, a lo que se conoció con el término de duofaquia o artifaquia. Sin embargo, tuvieron complicaciones importantes, como fue la descompensación corneal o iritis crónica, y se volvieron a empezar a usar hasta la década de 1980 con el primer lente llamado Bykov. Como sabemos, existen diferentes tipos de lentes fáquicos, como los de cámara anterior con fijación angular, como el lente Gachet, que es del que hablaremos en este trabajo, lente con fijación iridiana, como el Artisan, y los lentes de cámara posterior, como es el de soporte al sulcus, como es el ICL. El lente Acrisof Gachet es un lente de acrílico hidrofóbico, como se observa en este video, cortesía del Dr. Graue. Se implanta a través de una incisión de 3 milímetros, colocando viscoelástico en la cámara anterior, y se introduce el lente a través de esta incisión y queda apoyado en el ángulo formado entre la córnea y el iris. Como lo observamos en el video, queda a nivel de la cámara anterior. Dentro de las características de este lente, existieron varios modelos. Sin embargo, pues todos ellos tienen una óptica de 6 milímetros, tienen un poder óptico que va desde menos 6 dioptrías hasta las 16.5 dioptrías, y la superficie o la longitud axial total, la longitud total del lente es de 12.5 milímetros. Los objetivos de este estudio fueron evaluar la eficacia y la predictibilidad del lente intraocular fáquico de soporte angular para corregir alta miopía y valorar la seguridad del procedimiento mediante el análisis de las complicaciones que pudiera haber tanto intra como postoperatorias y mediante el estudio de la transparencia cristaliniana y la densidad del endotelio corneal. La metodología se realizó un estudio de tipo ambilectivo con pacientes operados en los últimos años en el Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Fundación Conde Señora de la Luz, que cumpla con las siguientes características. Los criterios de inclusión, que fueran pacientes mayores de edad, que tuvieran un conteo endotelial mayor a 2.000 células por milímetro cuadrado y que tuvieran una refracción estable. Los criterios de exclusión, que obviamente el paciente tuviera una patología ocular previa o que tuviera algún antecedente o algún procedimiento quirúrgico previo que conllevara pérdida de endotelio. La evaluación de los pacientes se hizo tomando en cuenta la agudeza visual mejor corregida, su refracción pre y postoperatoria, el conteo endotelial utilizado la máquina de TopCon, tomando en cuenta las 5 tomas centrales y un total de 25 células continuas. Tonometría de aplanación, biomicroscopía, tomando en cuenta la evaluación de catarata con el sistema LOX3, una fundoscopía y la sensibilidad del contraste con la cartilla SWCT. El método estadístico usado fue la prueba de Wilcoxon y cálculo de porcentajes y promedios. Dentro de los resultados, se estudiaron 14 ojos correspondientes a 9 pacientes, 6 de ellos mujeres y 3 hombres. 5 de ellos fueron operados de ambos ojos y 4 de un solo ojo. La distribución por edad tuvo un rango de entre los 22 y los 53 años, con una edad promedio de 34.1 años. El seguimiento promedio fue de 29 meses, con un rango que iba desde los 9 meses hasta los 38 meses. Y el equivalente esférico preoperatorio de los pacientes tuvo una media de menos 14.39 dioptrías, con un rango que iba desde las 10.25 hasta las menos 19.25 dioptrías.
La agudeza visual al momento del estudio varió entre 2020 y 2030 con un promedio de 0.09 en logMAR, y la agudeza visual mejor corregida fue de 2020 a 2025 con un promedio logMAR de 0.02. El equivalente esférico posoperatorio tuvo una media de menos 0.5 dioptrías con un rango que iba en un solo paciente de menos 3.25 a más 0.62, y el equivalente esférico promedio mejoró de menos 14.39 dioptrías a menos 0.5. El resultado del estudio de sensibilidad al contraste se realizó utilizando la mejor refracción del paciente con la cartilla de SWCT, y el promedio, según sus frecuencias bajas, fue de 6.28 en las frecuencias bajas, de 5.07 en las frecuencias medias y de 3.78 en las frecuencias altas. El comportamiento endotelial preoperatorio tuvo una media de 2.763 células y el conteo posoperatorio tuvo una media de 2.626.9 células, con estos rangos aquí mencionados. Haciendo la comparación entre el preoperatorio y el posoperatorio del conteo endotelial, aplicando el método de Wilcoxon, se tuvo una P estadísticamente significativa de 0.013, y cabe mencionar que se realizó una comparación entre el conteo preoperatorio y su pérdida en el paso del tiempo. Lo que se observó es que en los primeros 6 meses del postquirúrgico es donde se observa esta pérdida mayor, lo cual se estabilizó en el conteo final a los 39 meses del estudio. Esta prueba se realizó únicamente en 8 pacientes debido a que faltaron datos de recopilar en el resto de los pacientes. Como conclusión, sabemos que los lentes fácicos son una excelente alternativa para pacientes con altas miopías que no sean candidatos a otro tipo de cirugías convencionales. Y todo procedimiento quirúrgico pues lleva o conlleva a una pérdida de células endoteliales, siendo la disminución proporcional tanto al tiempo como a la manipulación quirúrgica que haya habido durante el evento. Y bueno, como conclusión, los riesgos potenciales a mediano y largo plazo sobre el endotelio corneal debido a su cercanía con este han reportado que ha sido de forma significativa, lo cual puede deberse a la inflamación intraocular persistente o al contacto lente-endotelio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Mireya, antes que todo, muchas felicidades por tu trabajo, por el empeño que pusiste en hacerlo y por el pundonor de venir aquí a presentárnoslos. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre el trabajo. Yo creo que el tema pues es un tema que está en el momento preciso, ¿verdad? Donde cada vez vemos más pacientes que no son candidatos a cirugía refractiva fotoablativa y tenemos que voltear a otras alternativas. Los lentes fáquicos, pues varios de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de utilizar varios tipos de estos y todos tienen ventajas y desventajas, no hay uno que sea perfecto, ¿verdad? En tu caso, en tu estudio, ¿cuál crees que sea alguna de las ventajas que tenga este lente, que sabemos que ya no está en el mercado, ¿verdad? Pero que sigue siendo igualmente valioso o más valioso aún, porque muchos de nosotros pusimos muchos de estos lentes y queremos saber qué va a pasar con ese endotelio, ¿verdad? Entonces, en tu caso, ¿encontraste alguna ventaja en este lente que no lo tuviera algún otro lente fáquico en específico, hablando a lo mejor de ICLs, ¿no? Pues diferencias con otro lente, yo creo que que no. Digas, a mí me gustó más este lente por esta razón. O sea, lo que yo observé es que en general todos los pacientes pues estaban muy contentos con el resultado, porque digo, como lo vimos, su agudeza visual, tanto mejor corregida, pero inclusive sin corregir, era muy buena, ¿no? Entonces el resultado, por lo menos refractivo, era excelente y la mayoría de los pacientes, digo, aunque es una serie de casos y son pocos, pero la mayoría estaba muy contento al momento del estudio. La verdad es que era sorprendente, ¿no? El paciente a las 4 horas, lo que marcaba el protocolo, a las 4 horas el paciente estaba viendo 20, 20, 20, 25.
cosa que no se logra ni siquiera con el ICL, ¿verdad? Ahora, en tu estudio nos hablas de seguridad y de eficacia. Podríamos decir que la eficacia está cubierta, ¿cierto? A mí me gustaría que en tu trabajo y en los demás que hagas, la conclusión sea muy, muy precisa, ¿verdad? Sea así muy sintética. El estudio era para determinar esto. El lente es, desde tu punto de vista, o sea, se tuvo un éxito refractivo en todos tus pacientes, ¿cierto? Y en la parte de seguridad, ¿cuál es tu conclusión? Pues como lo dije, la pérdida endotelial fue significativa, ¿no? Entonces creo que por ese lado, aunque en ese momento no había una alteración visual o que el paciente refiriera como tal una alteración visual, finalmente sí está viendo. Que no había que tenerla forzosamente, ¿no? Para que sea significativa. Sin embargo, sabemos que también cuando hacemos una FACO o cuando ponemos un ICL, también hay una pérdida significativa, ¿no? A mí me hubiera gustado tal vez escuchar un poquito más en tu discusión la comparación con el lente que más utilizamos, ¿no? Que es el ICL. Tú en lo que leíste, en lo que investigaste, es mucha más la pérdida endotelial que se tuvo con el cachet que el que se tiene con un lente como el ICL Star. Pues no, porque digo, como lo mencioné en el estudio, la pérdida realmente significativa fue al principio, ¿no? Después se estabilizó, entonces realmente yo creo que es muy similar la cercanía con el endotelio obviamente hace que sea mayor que un lente de cámara posterior, ¿no? Sobre la técnica quirúrgica, ¿tú has puesto lentes ICL? Sí. ¿Qué nos platicas sobre la diferencia entre colocar uno y otro lente? Para los que no pusieron cachet. Bueno, obviamente en el ICL hay que tener, como es de cámara posterior, hay que tener cierta precaución con el toque cristaliniano, ¿no? No es mucha dificultad, pero obviamente introducir las ápticas del ICL, pues sí, conlleva un poquito más de práctica, a diferencia del cachet, que en lo personal yo no lo he puesto, pero por lo que he visto, pues nada más va hacia la cámara anterior, no conlleva mayor. Pues el lente era extraordinariamente sencillo colocarlo, ¿no? Era mucho más sencillo que en el caso del ICL. Ahora, también me hubiera gustado un poquito más que ahondaras un poco más sobre el endotelio. El endotelio no solo es el conteo, ¿cierto? ¿Qué nos cuentas de las otras características del endotelio, cómo se comportó en tus pacientes? Pues en cuanto a la morfología estaba preservada, realmente no había diferencias en la hexagonalidad, o sea, al menos no en el momento del estudio. Únicamente aparecía el conteo endotelial un poco más bajo, pero al menos en ese momento no se vieron cambios en otras características de la microscopía especular. Ok. No, al menos no observé. Y algo que me llamó la atención también es que escogiste pacientes de hasta 53 años. Era uno de 53. Era uno, nada. Pero tenía que ponerlo. Ok, ¿nos podrías platicar sobre cuál es tu criterio para colocar un lente fáquico dependiendo la edad del paciente? Bueno, obviamente que el paciente, esté buscando una cirugía refractiva, que no sea candidato a una cirugía refractiva convencional por ya sea grosor corneal o por la cantidad de dioptrías que tenga el paciente, y obviamente dependiendo un poquito sí su edad en el sentido de que no tenga catarata o que no tenga otra patología ocular. Sí, no, porque a lo mejor me parecería difícil encontrar la indicación en un paciente de 53 años que tiene 16 dioptrías de miopía, pues ¿por qué no mejor irnos al cristalino directo, no? A lo mejor si me dicen un paciente de 40 o de 45, bueno, tendrá algo de reserva acomodativa, pero a los 53 ya me parece difícil, ¿verdad? Entonces, pues te repito, a mí me parece que el trabajo es muy valioso y yo te invitaría a que siguieras más a esos pacientes, porque muchos de nosotros colocamos bastantes de estos lentes con resultados sinceramente extraordinarios, pero fue muy desconcertante porque después la compañía manda un comunicado y nos dice, ¿qué crees? Pues el que era candidato con 2,000 células, pues ahora necesita mucho más. Y la conclusión era, pues es que nadie tiene este conteo, pues ya no voy a operar a nadie, pues es lo que quería, ¿no? Que ya no operáramos a nadie, ¿no? Pero ahora lo que sigue, es por eso que es muy valioso tu trabajo, ¿qué va a pasar con esos pacientes, no? ¿Tú cuándo considerarías retirar un lente como estos? Bueno, de hecho, en el comunicado que mandó Alcon, recomienda que, obviamente que los pacientes, si se operan recientemente, bueno, aunque ya no esté, o se hubieran operado recientemente, hacer un conteo al mes, a los 3 meses y después cada 6 meses. Si son pacientes que ya estaban operados, se recomienda que cada 6 meses se haga un conteo.
y recomendaban quitarlo si había una pérdida del 30% del conteo, obviamente, inicial, o abajo de 1.500 células. Que normalmente si seguimos todas las normas para colocar el lente, si el paciente tiene una disminución del 30%, va a seguir sin ser significativo visualmente y podemos retirarlo con toda calma, ¿verdad? Eso si los encontramos, ¿no? Si los volvemos a ver, ¿no? Porque es una realidad, no siempre ocurre eso, ¿no? Sí, de hecho en el Hospital de la Luz había muchos más, pero fue muy difícil encontrar a los pacientes. Entonces, bueno, pues no me queda más que darte la bienvenida a este Centro Mexicano de Córnea. Muchas gracias.